Bueno, con esto terminaríamos ya este módulo de la introducción de a C++, y es uno de los módulos, en este caso, en donde a lo mejor podemos estar diciendo se arroja más información, pero esa información es la base para lo que iremos usando más adelante. Y de hecho, en este video o en esta clase vamos a hablar sobre un tema que es bastante importante, que son las cadenas. Uno de los dolores de cabeza regularmente cuando trabajamos con C, pero vamos a explicar por qué o qué es lo que está sucediendo. De entrada tenemos que decir que no podemos omitirlo y de hecho lo he mencionado, C++ proviene de C, o sea, es una expansión, podemos decir, de C, no una extensión. Entonces, recordemos que en los videojuegos se dice expansión al juego que se le agregan cosas, ¿no? Entonces, en este caso podemos decir, como decíamos, que es una expansión. Y en este caso tenemos datos que ya hemos mencionado, como por ejemplo el entero, tenemos el float, tenemos el doble y todos los que hemos estado mencionando, ¿no? Bueno, el punto de esto es que nosotros estos datos sabemos que existen y sabemos que se puede trabajar. Bueno, existe un dato que es el char, que hace referencia a un carácter. El char, digamos que está más pensado o fue pensado en su principio para lograr almacenar pues valores numéricos, ¿ok? ¿Por qué numéricos? Entonces, ¿por qué si tenemos números, para qué numéricos? Bueno, porque necesitábamos trabajar con caracteres y los caracteres trabajan con el código ASCII y tienen un equivalente, ¿ok? Por ejemplo, el número 71 es una letra, el número 89 es una letra, por decirlo. Entonces, el char digamos que ya sabe eso, el char ya sabe que el número que le están dando en realidad no es solo un número, sino el valor ASCII de ese número. Entonces eso lo tenemos bastante claro, creo. En este caso nosotros cuando no venimos de C, pues bueno, esta parte es donde se nos complica mucho porque al ver que otros lenguajes de programación manejan las cadenas de una manera exageradamente sencilla, pues bueno, por eso huimos de C, ¿no? O de C++. Y en este caso, bueno, entonces el tipo string que naturalmente existe en Python y en otros lenguajes de programación, aquí no existe. Podemos decir, bueno, en C podemos decir que no existe. Lo que se hace es crear un arreglo de chars, o sea, no solamente uno, ahora voy a tener varios. Y entonces si tú tienes una palabra con 5 letras, tienes 5 chars. Por ejemplo, ¿cómo se define eso? Pues tú pondrías aquí, por ejemplo, esto es una cadena, ¿ok? Así como está. Pero nosotros no queremos un carácter, queremos 5. Entonces nosotros lo que hacemos es hacer esto. Podemos poner aquí los corchetes y ponemos el número 5 para indicar que son 5 los que vamos a tener. Y en esto, en realidad aquí, técnicamente lo que tenemos es un arreglo de 5 chars. Técnicamente no es una cadena, porque en C no existía el tipo cadena, no existe. Por eso es que es tan complicado trabajar con C esta parte, la cuestión de las cadenas. Entonces, bueno, afortunadamente en C++ ya contamos con lo que se conoce como el string, que podemos nosotros utilizar. Pero si nos damos cuenta va a haber una diferencia. Yo escribo aquí la palabra string, vemos que no se pone como una palabra reservada. Pero tenemos aquí, por ejemplo, ponemos palabra y ponemos que esto va a ser igual a José. Y terminamos con punto y coma. O sea, existe, sí, si vemos que aquí está definido, vemos que es un tipo, ahí está un tipo definido, pero en realidad es que como viene de C, C++ viene de C, en realidad no se maneja como un tipo base, porque no lo es, ¿ok? Entonces, ojo con eso, ahí donde nosotros nos encontramos a este tipo de particularidades, por ejemplo, en este lenguaje, por ser tan cercano a C, ¿ok? Entonces, en principio, un char sí puede trabajar como un string o un arreglo de chars trabajan como un string, pero también tenemos el tipo string disponible para trabajar como una cadena.